cuál era el tema con Marcelo. Bueno, entonces, va a quedar aviso que la grabación va a quedar en 2 partes por culpa de esto, pues yo tuve, por las dudas que apareciera algo indebido, tuve que cortar el audio. Bueno, entonces, la grabación. Entonces decíamos que todos los medios de prueba se ofrecen con la demanda y aquellos que no pueden ofrecerse porque no se dispone de ellos, se indica que yo quiero la prueba pericial con estos puntos de pericia, que yo quiero ir a determinados testigos, que yo quiero determinada inspección judicial, que yo quiero la reconstrucción. Los únicos medios de prueba que tienen un régimen particular son la posibilidad de ¿Los hechos nuevos? No. sí, sí, está bien, eso es cierto. Yo me refería a la prueba superviniente, mejor dicho, a la prueba resultante de la justificación de hechos nuevos, a la posibilidad de la declaración de parte espontánea en una propia audiencia, que puede pedirse en cualquier audiencia, y la posibilidad del careo, es decir, el enfrentamiento sobre un hecho controvertido entre las partes o entre las partes y un testigo, o entre testigos, que puede pedirse en cualquier audiencia. Profe, Sí. con la prueba superviniente a lo que dijimos al principio, ¿puedo un poco romper el tema de presentar todo en la demanda y me guardo algo de prueba y digo, mirá, ahora No, tenía... porque para usted la prueba superviniente es prueba que o aparece en el mundo después, por ejemplo, Ah, en el mundo, cierto. apareció después, o que existía, pero usted tiene que declarar bajo juramento que no la conocía. Donde surja de algún elemento que usted la conocía, esa prueba se va a ir. Entonces no es tan fácil romper el principio No, ese. no, en general, no, no es no es nada cotidiano que suceda, pero puede suceder. Bueno, me atoré. El juez, cuando recibe la demanda, como dice el 119, hace un control sobre la demanda. Controla la competencia, controla el cumplimiento de los requisitos, hace el control también previsto en el artículo 24 para ver si no se trata de una demanda que contiene una pretensión manifiestamente improponible. Vieron que todos hablamos de demanda manifiestamente improponible. En realidad, como el derecho de acción es acudir a los tribunales, no existe nunca una demanda manifiestamente improponible. Lo que es manifiestamente improponible es la pretensión o el sujeto que está queriendo ejercer esa pretensión. Si el juez considera que la demanda es manifiestamente improponible, en realidad que la pretensión es manifiestamente improponible, dice el 119, la rechaza liminarmente. Ni siquiera da traslado. Eso está previsto también en el artículo 24 del CGP, muchachos. Y es un caso raro, donde el juicio arranca y termina. Sí. ¿No se referirá a la forma de la demanda también? No se refiere a la forma de la demanda. Si la demanda tuviera un defecto, lo que hace el juez es lo manda a subsanar. No es tan drástica la sanción. Pero hasta que no se subsane, no se notifica a la otra parte. Ah, no, claro, no va a avanzar el proceso, pero no va a ser tan drástico de que te faltó, supónganse, no está clara el domicilio del demandado, rechácese la demanda y comparezca de vuelta. En Colombia, que tuve oportunidad de ver, hacen eso, y es medio complicado, porque en definitiva no es necesario, o sea, a ver, hay una irregularidad. Las formas no tienen una finalidad tan importante, sino el cumplimiento, permitir el avance de la serie rumbo a la eliminación de la desatisfacción. Bueno, ok, arreglémoslo. Sin embargo, la manifiesta improponibilidad también está prevista, es otra cosa, está prevista en el artículo 24, que dice, 24.1, también, al igual que el 119, dice, y aclara el sentido, para rechazar in limine la demanda cuando fuere manifiestamente improponible, cuando carezca de los requisitos formales exigidos por la ley, o cuando se ejercite una pretensión especialmente sujeto a término de caducidad y éste haya sido vencido. Es verdad que la ley que dice cuando no tenga los requisitos formales. Ahora, evidentemente la interpretación es que se está hablando de casos graves, ¿verdad? Y generalmente se refiere a los supuestos a 2 supuestos de manifiesta improponibilidad.
Si leyéramos literalmente, tendríamos que concluir lo que Santiago preguntara, pero no es la interpretación que existe de la norma, preguntaba. Y se habla de dos tipos de manifiesta improponibilidad. La manifiesta improponibilidad objetiva y la manifiesta improponibilidad subjetiva. Verónica. Puede que sea la litispendencia como objetiva y subjetiva sería el caso de que sea imposible lo que estoy pidiendo. Sí, en realidad la litispendencia no le entendí lo que quiso decir con eso, de pronto no le estoy comprendiendo yo, pero Claro, sí que ya exista litispendencia o que sea cosa juzgada. Ujú, claro, bueno, está bien. Puede ser un fenómeno de improponibilidad, sí, pero yo lo diría de otra manera. A ver, no sé, de pronto usted lo leyó en un manual que está planteado así. Yo lo diría que hay una improponibilidad objetiva, ¿m? Que es cuando el objeto, valga la redundancia, del proceso es imposible. Yo presento una demanda de divorcio respecto de una persona con la que no estoy casado. O presento una demanda de divorcio eh, por una causal no prevista en la ley. Me invento una causal en la demanda. Entonces el juez mira y dice, a ver, esto que me está pidiendo, en realidad el segundo es mejor ejemplo, porque el primero está mezclado. Esto que me está pidiendo es imposible que sea amparado en el derecho, porque el divorcio es restringido a causales y este me pide un divorcio supónganse, demanda de divorcio por incompatibilidad de caracteres. Esa causal no existe. Entonces declara la manifiesta improponibilidad. O porque la inadecuación del pedido al derecho objetivo surge manifiesta de los propios términos de la demanda. Digo, yo que en realidad yo que en realidad sé que Marta no me debe, igualmente la demando porque conforme a la buena fe ella debería reconocer todo lo que hice por ella y pagarme. Entonces el juez mira y dice, no, el propio relato de la demanda conduce a que sea imposible, si usted mismo me está diciendo, está lleno de sentencias que dicen que la improponibilidad se marca por los propios términos de la demanda. Estoy diciendo algo que es imposible que pueda ser amparado. Y la improponibilidad objetiva también podría derivar porque el juez se da cuenta que el caso ya fue planteado, la litispendencia, que debe ser lo que Verónica estaba explicando. O porque el juez se da cuenta que el caso ya fue resuelto. Por cuanta cuestión el juez advierta que hace imposible que ese objeto sea procesado. Y a veces la improponibilidad es subjetiva y ahí se parece a la falta de legitimación, cuando, por ejemplo, también con el divorcio, viene un señor que dice, vengo a promover el divorcio de mi hermano respecto de su cónyuge por riñas y disputas porque se pelean mucho. Entonces el juez le dice, no, pero hay una falta de manifiesta improponibilidad subjetiva. Usted no hay ninguna posibilidad de que usted sea el legitimado. En realidad, si rascamos un poco, la manifiesta improponibilidad se parece mucho, en muchísimos casos, con la falta de legitimación manifiesta. Simplemente que el juez lo ve lo ve de primera. Solo leyendo la demanda ya se da cuenta que aquello es un disparate que no puede procesar. La doctrina del garantismo procesal diría procésela igual y después que sea sancionado el que hizo un juicio que era una porquería. En realidad eso tiene dificultades porque los recursos que cuenta el Poder Judicial son limitados, y el tiempo, y los recursos económicos y humanos y el tiempo. Por tanto, dispendiar tiempo en un asunto que es un disparate, el gestionismo procesal, en el bien entendido el término, lleva a que nuestro sistema tenga institutos tales como la declaración de manifiesta improponibilidad de la demanda al comienzo de la serie, sin seguir todo el procedimiento, sin siquiera notificar al otro. Vamos a ver que si el tribunal estima que la demanda es manifiestamente improponible, la desestima, ¿y a quién le notifica? Lo dice el 119, si el tribunal estimare que la demanda es manifiestamente improponible, la rechazará de plano, expresando los fundamentos de su decisión. ¿Y la notifica a quién?
al actor. Le dice, no, ni molesta al otro. Pero, si se interponen recursos contra la sentencia interlocutoria, que es una interlocutoria con fuerza definitiva, muchachos, que rechaza la demanda por improponible, el tribunal dará conocimiento de la misma y otorgará traslado de los recursos al demandado. Es decir, cuando usted recurre, actor que hizo la demanda manifiesta improponible, la apelación es bilateral. Se entera el otro. Y luego, si se decide que no era manifiestamente improponible y el tribunal ordena sustanciar la pretensión, se le va a conferir traslado al actor, al demandado. Luego van a ver ustedes que en una demanda no necesariamente hay una única pretensión. En una demanda pueden reunirse pretensiones en un mismo acto. Es la acumulación, en una demanda puede producirse una especie de procesos acumulativos, que es cuando varios procesos tramitan como si fueran uno solo, y la acumulación que se produce en la demanda se le suele llamar acumulación inicial por reunión de pretensiones. Es inicial porque no se produce sucesivamente, y es por reunión, porque en un mismo acto procesal yo junto varias pretensiones. Por ejemplo, promuevo la acción reivindicatoria más daños y perjuicios. Promuevo la resolución del contrato más daños y perjuicios. Promuevo la nulidad del contrato por vicio del consentimiento y los daños y perjuicios. Y en subsidio, la resolución del contrato por incumplimiento para el caso de que se considere válidos más daños y perjuicios. Entonces, en una demanda no necesariamente va una sola pretensión, pero hay reglas para acumular las pretensiones. Y ustedes, cuando veamos proceso incidental, luego van a ver que hay un proceso más acumulación de autos, que es la acumulación sucesiva por reunión. Cuando veamos dentro de un ratito una de las actitudes del demandado, que es la reconvención, vamos a ver que esa es la acumulación sucesiva por inserción. Van a ver que hay distintas formas de acumulación, pero todas se rigen por reglas más o menos parecidas. Dice el artículo 120. El demandante podrá acumular en una misma demanda varias pretensiones contra el demandado, siempre que ocurran los siguientes requisitos. 1. Que se trate de pretensiones de igual materia competencial, por ejemplo, dos pretensiones civiles. La resolución del contrato más los daños, más el lucro, más el daño emergente derivado del incumplimiento del contrato. Las dos corresponden no al derecho civil, ojo muchachos, al fuero competencial civil. El fuero competencial civil es residual, todo lo que no es de otro juez es de los juez civil, así funciona. ¿Es de algún juez la resolución de los contratos? No. ¿Es de algún juez los daños y perjuicios derivados de la resolución del contrato? No. Así que va al juez civil. Las dos cuestiones. Que se trate de pretensiones de igual materia competencial. O que si perteneciere a fueros competenciales diversos, las pretensiones deberán ser conexas entre sí. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Las pretensiones, ¿qué quiere decir que sean conexas entre sí? Es que exista una vinculación causal entre las pretensiones. No puedo acumular una pretensión laboral y una pretensión de daños y perjuicios civil, así nomás, porque se me ocurre. Hago el juicio laboral justo no es el mejor ejemplo. Vamos a ver una pretensión contenciosa administrativa y una pretensión civil. Yo demando los daños y perjuicios derivados de la nulidad de un acto administrativo contra el Estado, y a su vez también demando los daños y perjuicios para la resolución de un contrato que tenía con el Estado. No puedo, porque no hay conexión entre las pretensiones de fueros competenciales, uno es civil, otro es contencioso administrativo, y no tienen conexión causal. Ahora, si yo demando los daños y perjuicios derivados de la resolución de la nulidad de un acto administrativo, y a su vez reclamo
el lucro cesante por el incumplimiento de un contrato que se había firmado en relación a ese acto administrativo, entonces sí, tengo pretensiones de fueros competenciales diversos conexas entre sí. A su vez, lo otro que se requiere es que no exista contradicción entre las pretensiones. Pero si la hay, debe haber subsidiariedad. Yo les dije hace un rato, no sé si prestaron atención, les dije hace un rato, que podría acumularse la pretensión de nulidad de un contrato y en subsidio la pretensión de resolución. La pretensión de resolución significa que el contrato era válido. Entonces, ¿cómo puede ser que yo diga que es válido y que al mismo tiempo diga que quiero la resolución por incumplimiento? Puedo, pero el principio de eventualidad me indica que tengo que indicar que una es principal y que una es subsidiaria. Si digo que las dos son principales, existe un fenómeno de indebida acumulación de las pretensiones. Porque el juez, ¿qué hace? ¿Cómo elige? Elige, ¿qué quiere usted, la nulidad o la resolución? Decídase, ¿qué es lo principal? Y bueno, evidentemente el planteo tiene que hacerse en términos lógicos. Primero nulidad, y si fallo en la nulidad, resolución. Entonces, puedo acumular pretensiones, aunque fueren contradictorias o incompatibles, siempre que exista subsidiariedad en el planteo. Luego, la ley requiere que todas puedan tramitarse bajo el mismo procedimiento. Lo que parecería ser que yo no podría acumular una pretensión que tramitara en proceso extraordinario con una pretensión que tendría que tramitar en proceso ordinario. Sin embargo, la mayoría de la doctrina y gran parte de la jurisprudencia entiende que el actor puede hacerlo siempre que acumule en el proceso que exprese mayores garantías. Es decir, si tengo una pretensión que una tramitada por extraordinario y otra por ordinario, en principio no puedo acumular, pero yo puedo renunciar al extraordinario y hacer que las dos tramiten por ordinario y de esa manera sí puedo acumular. Por ejemplo, el profesor Torello estaba de acuerdo con esa posición. Esto no es unánime. O tenía una que era por ordinario y otra era por ejecutivo. ¿Puedo acumular todo por ejecutivo? No. Estaría dándole una ventaja que la ley no me está dando. Ahora, ¿puedo renunciar al ejecutivo y tramitar las dos por ordinario? Gran parte de la doctrina dice que este requisito debe interpretarse en ese sentido. Luego, la acumulación no necesariamente tiene que ser objetiva. La acumulación también puede ser subjetiva. Pueden haber pretensiones de varios actores contra un demandado, o pretensiones de un actor contra varios demandados, o pretensiones de varios demandados contra varios actores contra varios demandados. Es lo que establece el 120.2. Dice, también podrá acumularse en una misma demanda pretensiones de varios demandantes o contra varios demandados, pero no de cualquier manera, siempre que provengan de la misma causa o versen sobre el mismo objeto, o se hacen entre sí en relación de dependencia o deriven de los mismos hechos, cumpliéndose el requisito del 120.1. En definitiva, la ley requiere conexión causal u objetiva. Profe, Sí. es por ejemplo, en un accidente de tránsito, en vez de todos los que salieron perjudicados hacer un diferente proceso, utilizan el principio de economía procesal y lo hacen todos en el mismo proceso. ¿Por qué? Porque hay conexión causal en ese caso. Todos derivan de los mismos hechos y seguramente van a invocar el mismo derecho. Ahora, en ese mismo proceso, aparece un amigo de uno de los que había sido damnificado en el accidente y dice, ay, pues ¿sabés que que los chocó a ustedes? A mí tampoco me pagué un vale, me voy a sumar a la demanda. No, porque no hay ni conexión causal, es decir, no se basan en los mismos hechos ni el mismo sustento jurídico, y mucho menos objetiva. Unos están pidiendo una indemnización derivada de un accidente de tránsito y el otro está pidiendo una indemnización vinculada al incumplimiento del pago de un título valor. La conexión es objetiva cuando, si bien pueden invocarse fundamentos de hecho y de derecho diferentes, los dos están persiguiendo un mismo objeto. Por ejemplo, yo lo demando porque soy el acreedor de este señor principal, pero a su vez yo
lo demando porque una parte de la deuda no la pagó y yo era su garante solidario que pagué esa parte de la deuda y quiero reclamarla. Entonces los dos lo demandan. La conexión tiene que ser subjetiva, la conexión tiene que ser causal u objetiva. La presentación de la demanda no impide que la demanda sea modificada o cambiada. ¿Hasta cuándo puede ser modificada la demanda? Y por modificación de la demanda incluimos cualquier aspecto de la demanda, los hechos, el objeto, la causa, la pretensión, las partes que van a participar, una cuestión menor de texto que se quiere invocar, cualquier aspecto. Álvaro. Hasta que no se le presente al demandado. Hasta que no se haga el traslado, en definitiva. Sabe que no, en Argentina y en muchos países es así, pero en Uruguay cuando, es otro el momento. Marta está levantando ahí la cabeza. Marta está levantando la cabeza, no. Marta está levantando la mano. Cabeza está levantando la mano. Dele. Hasta que no conteste el demandado. O sea, exacto. No lo que dice Álvaro se produce, es bastante común que el régimen sea que él dice él, pero sin embargo no es el de nuestro sistema. Verónica. ¿Antes de que la conteste o también antes de que venza el plazo para contestarla? Muy bien. La demanda puede ser cambiada antes que haya sido contestada la demanda y siempre que no haya vencido el término para ser contestada. ¿Qué sucede? Si es modificada la demanda, se le va a dar un nuevo traslado y va a haber un nuevo emplazamiento al demandado que va a tener oportunidad de contestarla plenamente. Y la contestación que haya dado antes no va a tener ninguna eficacia. Esto es sin perjuicio de que cuando ustedes estudien la audiencia preliminar que Victoria les va a dar en próximas clases, van a ver que aún en la audiencia preliminar existe la posibilidad de hacer aclaraciones. Por ejemplo, yo puse 1.000.000 y era 100.000, y es evidente que era 100.000 de otro pasaje de la demanda. Entonces se hacen correcciones, aclaraciones menores. Cuando estamos hablando del cambio de demanda es un cambio que tenga cierta materialidad en el escrito de demanda. La demanda tiene algunos efectos que lista el artículo 122, la presentación de la demanda. Fija la prevención respecto de la competencia. Si hubiera otro juez que por aplicación de las normas de distribución de la competencia fuera también competente para ese asunto, desplaza la competencia de los demás jueces que comparten una misma materia, un mismo territorio, una misma cuantía, un mismo grado. Dice el 122.1, la demanda formalmente idónea determina la litispendencia desde su presentación, en virtud de la competencia inicial no se modificará aunque posteriormente se alteren las circunstancias que la determinan. Las partes conservarán su legitimación aunque los hechos en que ésta se funde hubieren cambiado. La pretensión ejercida no podrá ser alterada fuera de los límites expresamente permitidos en este código, queda excluida la posibilidad de iniciar otro proceso con el mismo contenido, se producirán los demás efectos sustanciales legalmente establecidos, los efectos de la litispendencia podrán ser opuestos de manifiesto a instancia de parte o de oficio. La litispendencia en general, ustedes van a ver que es usada en un sentido más restringido que el que lo usa el 122. La litispendencia es la existencia de otro proceso con triple identidad, sujeto, objeto, causa, en relación a un proceso en trámite. Pero acá la ley lo está usando en un término más amplio. Lo que está diciendo es que presentada la demanda se fija la competencia. Que presentada la demanda, luego no se va a modificar la competencia, pase lo que pase. Vamos a ver que esto es más o menos así, porque si hay reconvención, puede modificarse el monto del asunto y, por ejemplo, un expediente podrá pasar de la justicia de paz a la justicia letrada, si se supera el monto de competencia de la justicia de paz. Luego la demanda este artículo plantea otra cuestión, que la legitimación debería ser la legitimación causal, o sea, el vínculo entre el bien de la vida perseguido y que efectivamente uno tenga derecho a él, debería ser medida por el juez al momento de la presentación de la demanda, no con posterioridad. Si luego se pierde en la vida real el derecho que se está invocando, el juez debería de todas maneras considerar
que al momento de presentar la demanda se tenía legitimación y dictar una sentencia eficaz. Esto a veces es un poco puesto en tela de juicio por parte de la jurisprudencia, que suele darle a los hechos nuevos la posibilidad de ciertamente modificar la legitimación. Pero bueno, a los efectos del curso de grado podemos aprender que la legitimación queda fijada con la demanda. Luego dice el código que la pretensión no puede ser modificada fuera de los límites establecidos en el código. Ahí viene la cuestión de los hechos nuevos que ya hemos estudiado. La versión clásica es que los hechos nuevos, la invocación de hechos nuevos no permite la modificación de la pretensión, porque así estaba previsto antes de la 19.090 en las normas sobre la audiencia preliminar, en el 340, el 341. Sin embargo, esa norma fue eliminada y hoy existimos algunos autores doctrinales, no por mi parte, pero la profesora Selva-Cled, el mismo profesor Aval y yo mismo, sostenemos que sí es posible la modificación de la pretensión por la invocación de hechos nuevos, aspecto que ya vimos en el curso. Luego de que fue presentada en forma una demanda, ¿cuál es el acto, y que el juez la controla, cuál es el acto procesal que viene? ¿La contestación? No, antes. El ¿Que le da emplazamiento. traslado? El traslado y el emplazamiento. Muy bien. La notificación del traslado y del emplazamiento. El traslado, ustedes ya cuando vimos plazos, lo hablamos, que era el traslado es un acto de comunicación a la otra parte, generalmente de una demanda principal o de una demanda incidental. ¿Por qué se habla de traslado y emplazamiento? Porque el traslado de la demanda principal también produce que el juez emplace al demandado. Emplazar es un anacronismo, existen discrepancias de dónde viene el término, pero una de las que se usa es porque en realidad las demandas se comunicaban en la plaza. Se hacía que la gente fuera a la plaza, cuando te emplazaban, te decían que fueras a la plaza, es porque te habían demandado. En realidad, el término... Eso para el derecho romano, ¿no? Sí. En realidad, el término emplazar, como llega a nuestros días, lo que significa es que a alguien se lo convoca, que le llega una notificación judicial que lo convoca a participar de un proceso, y le está anunciando que si no participa del proceso, van a haber consecuencias. Ustedes van a ver que a partir del emplazamiento nacen para el demandado dos cargas: la carga de la comparecencia y la carga de la contradicción. Y otras cargas menores que vamos a ver luego. La carga de la comparecencia quiere decir, bueno, mijo, a usted lo demandaron. Si usted no comparece al proceso, va a ver que se va a tener por cierto todo lo que dice el actor, pero además a usted puede ser que se lo declare rebelde y termine embargado. Y la carga de la contradicción dice, bueno, mijo, usted fue demandado. Si viene el proceso, pero guarda silencio o no da explicaciones, si no contradice categóricamente de lo que se le está acusando, se va a tener por cierto todo lo que dice el actor en relación a los hechos, no en relación al derecho, en relación a los hechos. Salvo lo que resulte contradicho por la prueba obrante en el propio expediente. Algo que ya vimos un poco cuando vimos fijación del objeto del proceso y de la prueba. Respecto del régimen del emplazamiento, nosotros ya hablamos un poco cuando hablamos del régimen de notificaciones, por lo tanto, lo único que le vamos a reiterar es que el emplazamiento, el traslado y emplazamiento en el proceso ordinario es por 30 días. Ustedes ya saben cómo se computan. Se cuentan a partir del día hábil siguiente al de la notificación y son días corridos. Y esos plazos solamente se suspenden durante la Semana Santa, que la ley llama Semana de Turismo, mejor dicho, y las ferias
judiciales. A propósito, a partir de esta última ley, la Suprema Corte de Justicia dijo que ahora en julio no hay feria judicial. ¿Mm? Algo que era dudoso que la Corte pudiera hacer, pero que la última ley esta, que se dictó en virtud de la pandemia, le habilitó al Poder Judicial la fijación o restricción de las ferias judiciales. ¿Mm? Ya vimos también el problema de la omisión de la forma del emplazamiento, que era uno de los posibles casos que podía llegar a la nulidad absoluta, pero que también regía el informalismo en el sentido de que si se había seguido otra forma, pero el demandado conocía, tenía posibilidad de conocer el acto de demanda, no podía simplemente por el apartamiento de la forma reclamar la nulidad. Y llegamos a la contestación de la demanda. En realidad llegamos a las actitudes del demandado, porque ustedes van a ver que lo que uno llama contestación de la demanda es en realidad una de las posibles actitudes del demandado. El demandado, dentro del término del traslado, coloquialmente decimos dentro del término del emplazamiento, puede asumir varias actitudes, y las vamos a listar. La primera actitud es no comparecer. La segunda actitud es simplemente comparecer a estar a derecho. La tercera actitud que puede asumir el demandado es contestar la demanda, contradiciendo. La cuarta actitud que puede asumir el demandado es oponer excepciones previas. El demandado también puede allanarse. El demandado puede también asumir actitud de expectativa. El demandado puede también reconvenir. A su vez, puede hacer cuanta combinación no sea contradictoria de estas actitudes, y si va a realizar más de una de estas actitudes, las tiene que hacer en forma simultánea. Es lo que se conoce como el principio de eventualidad. Profesor, no Sí, comparecer es no presentarse a la audiencia, ¿no? ¿O estoy no, equivocada? no estamos hablando de la audiencia, sí también cuando veamos audiencia, es una de las hipótesis. No, Martirena, nos estamos refiriendo a que el demandado no comparece al proceso, no aparece ni por la puerta del juzgado. Está. No Genial, gracias. lo demanda y no reacciona. Santiago. No, sí, ya dijo las actitudes. Agrego nomás que están en el 132 del CGP. Muy bien. Sí, Yo iba diga, a diga. decir eso, la actitud del demandado, pero ya la dijo usted. Ah, bueno. El 132 del CGP dice, el demandado puede, eventualmente, ahí está el principio de eventualidad, limitarse a comparecer, allanarse a la pretensión, plantear excepciones previas, asumir actitud expectativa, contestar contradiciendo, deducir reconvención o provocar intervención de terceros, que fue la que omití decirles. Y agrega la ley, en aplicación de estos principios de concentración y de eventualidad, si adoptara más de una de estas actitudes, deberá hacerlo en forma simultánea y en el mismo acto. Ah, hoy contesto, mañana cito a terceros, pasa. No, no, no. En el mismo escrito debe asumir todas las actitudes posibles. En cuanto a la forma del escrito, es la forma de la demanda, y el 130 lo reitera. ¿Qué pasa, muchachos, si el demandado no contesta, no comparece, perdón, si no comparece?
¿Se tienen por cierto los hechos invocados por el actor? Sí, en todo lo que no resulte contradicho por la prueba obrante en autos. Pero además, muchachos, el actor puede pedir su declaración de rebeldía. Y al pedir su declaración de rebeldía, puede lograr que el tribunal embargue, trabe un embargo o un embargo genérico o un embargo sobre algún bien, si es que existen bienes individualizados del demandado. En general esto se dice que no es automático, ¿no? Porque debería estar relacionado con una pretensión declarativa de condena, porque trabar el embargo, si el juicio era un juicio de no sé, de divorcio sin ningún reclamo patrimonial, no tiene ningún sentido. Mestre. No es que ahora, si tramita la declaración de rebeldía, se le impide solicitar la producción de nuevos medios de prueba. No, claro, porque como está declarado rebelde, ¿sabe lo que le pasó, mestre? No contestó. Y como la forma de la contestación es la misma forma de la demanda, y es en el acto de contestación o en el acto de comparecencia de alguna actitud donde tiene que ofrecer los medios de prueba, como no compareció, ya no va a poder ofrecer los medios de prueba. ¿Comprende? Entonces, ojo, muchachos, a no confundirse porque a veces, no contestó, no compareció, perdió el juicio. No, ojo. Vamos a ver, se tienen por cierto los hechos alegados por el otro en todo lo que nos resulte contrapuesto por lo que surge en el expediente, y además hay que ver si luego la demanda del actor supera la subsunción o la ponderación y si el actor tenía razón conforme al derecho. Lo que existe es la aplicación de la teoría de la admisión respecto de los hechos, con la agravante de que también puede sufrir un embargo el demandado que no comparece al proceso. Álvaro. Sí, ahí el demandado, como usted dice, puede llegar a presentarse en una siguiente instancia, pero no para presentar pruebas, sino para fiscalizar únicamente las pruebas del actor. Claro, mire, muy bien. En mi experiencia profesional me ha pasado que me venga a ver alguien y uno dice, ay, pero no, es excepcional, pero pasa. Me demandaron. ¿Hace cuánto que te dio el segurón? Hace 3 meses. Bueno, a ver. ¿Y eso quiere decir que está perdido? No, uno va a la audiencia preliminar. Uno va a la audiencia complementaria, escucha a los testigos y le puede preguntar a los testigos. Y puede demostrar al juez que aún esa demanda en la que yo no me defendí está mal. Y puede alegar y puede plantear apelación. O sea, siguen existiendo oportunidades de defensa. Claro, entra el partido 5-0 en contra, ¿no? Pero hay una creencia, no contestó la demanda, no compareció a la audiencia, perdió el juicio. No necesariamente. Hay muchas chances de que sí. Pero si la demanda era una locura, no. Así que la no comparecencia no produce el efecto automático de la rebeldía, pero la rebeldía puede ser solicitada por el demandado, por el actor. Y al ser declarado rebelde, se producen los efectos que acabamos de mencionar. Es posible también que el demandado simplemente comparezca a juicio a estar a derecho. Es raro, pero se ha visto. El demandado dice, no voy a decir nada sobre lo que me dicen, pero acá está, este es mi domicilio constituido, este soy yo, acá estoy, y presenta un escrito. Con ese escrito no va a poder evitar que se tengan por cierto los hechos alegados por el actor, conforme a un régimen que vamos a estudiar ahora en un ratito, pero lo que sí puede evitar es que se lo declare rebelde. Porque el rebelde es el demandado que no comparece, y este señor compareció. Es raro, pero es posible. Algunos autores ni siquiera lo mencionan. Profe, ¿y qué Sí. hace un escrito que no dice nada? Solo dice el domicilio. Sí, a veces se ve, por ejemplo, demandan a 5, ¿no? A 5 coherederos. Y hay uno que en realidad vive en Estados Unidos y no tiene ni idea, no tiene mucho interés, lo único que quiere es que no lo embarguen y que los otros 4 defiendan el caso. Entonces presenta un escrito diciendo vengo hasta derecho. Como son un litisconsorcio y sabe que es posible que los actos de los demás lo favorezcan, hace eso. Pero
Es súper raro, pero es una posible actitud que puede asumir, y como estamos en el plano de lo teóricamente posible, Acuña se lo menciona. Gracias. Por favor, la actitud más típica es comparecer y contestar contradiciendo. ¿Mm? Contradiciendo los hechos. Aquí la respuesta tiene que ser categórica. La ley habla de la carga de contradicción categórica. Y dice el 130, el silencio, las respuestas ambiguas o evasivas, se tendrán como admisión de los hechos alegados en la demanda en cuanto no resultaren contradichos por la prueba de autos y en tanto no se tratare de derechos indisponibles. Vamos a volver con la regla de la admisión cuando estudiemos audiencia preliminar. Entonces ahí vamos a unir régimen de rebeldía, régimen de la falta de contradicción categórica en la contestación, con régimen de incomparecencia a la audiencia preliminar que diseña el sistema de la regla de la admisión. Ustedes, por otra parte, ya lo estudiaron cuando estudiamos fijación del objeto del proceso y de la prueba. Otra posible actitud del demandado, muchachos, es la oposición de excepciones previas. ¿Qué son las excepciones previas? A ver. ¿Quién se anima? ¿Cómo dijo que preguntó, profe? Disculpe. Otra posible actitud del demandado es la oposición de excepciones previas. Verónica. Puede ser, por ejemplo, decir que el tribunal es incompetente. Esa es una excepción previa, sí. No me sale el concepto de excepción previa, pero es plantear, decir que la demanda ya de por sí no puede proceder por una nulidad o porque hay litispendencia. Son todos buenos ejemplos, aunque no nos está dando el concepto. Camila. Ibas a dar un ejemplo, pero es una forma en que el demandado tiene una forma de defenderse ante Sí. la demanda. Sí, tal cual. Que puede ser por distintos casos, como que el tribunal no es competente o porque el caso no tiene por qué instalarse porque ya se pagó la deuda o porque hay litispendencia, pero es una forma de defenderse del demandado. Muy bien, las excepciones previas son un ejercicio de la situación jurídica de excepción, son una forma de defensa, pero son defensas muy particulares que dicen relación a defectos formales la demanda o a la ausencia en la demanda de presupuestos procesales, o algunas defensas ciertamente vinculadas con el fondo del asunto que por su claridad la ley les da el tratamiento de las defensas formales. Así que las excepciones previas son unas defensas que dicen relación con problemas procesales de la demanda, con problemas formales de la demanda, que generalmente están vinculados con la ausencia de presupuestos procesales de la demanda, y que excepcionalmente refieren a cuestiones de fondo, ya no procesales, pero que por su claridad las leyes les da el tratamiento de las defensas formales. Y los ejemplos que dieron tanto Steneri como Martirena son muy correctos. Las excepciones previas están previstas en el artículo 133 del CGP. Y como vimos, tienen que ser opuestas en virtud del principio de los principios de concentración y de eventualidad conjuntamente con la otra actitud. Por ejemplo, contesto y opongo excepciones previas. Porque yo diga que la demanda tiene defectos formales, no voy a dejar de contestar el fondo del asunto. Voy a hacer las dos cosas. Obviamente que si tengo éxito con las excepciones previas, nunca se va a tratar el fondo del asunto. Y la ley lista las excepciones previas, pero no es un numerus clausus, no son taxativas. Existen otras excepciones previas, o cuantas excepciones previas puedan dimanar del ordenamiento jurídico, cuanto defecto formal impida la consecución del proceso. De las listadas en el CGP tenemos
la incompetencia del tribunal, que ustedes saben perfectamente de qué se trata, la litispendencia, que ya analizamos hace instantes, el defecto en el modo de proponer la demanda, que no es la improponibilidad, para diferenciar lo que Santiago preguntaba hoy. El defecto de proponer la demanda es que la demanda tiene alguna falla formal que impide su sustanciación, no al punto de que la pretensión sea improponible. Pero, por ejemplo, la demanda no se entiende, la demanda no tiene un petitorio preciso, entonces el demandado dice, ¿de qué me estoy defendiendo? Defecto en el modo de proponer la demanda. Otra excepción es la inadecuación del tramitado a la misma. Imagínense que el juez le dio un trámite de proceso extraordinario cuando debió tramitar un proceso ordinario. O la indebida acumulación de pretensiones, cuando no se cumplían los requisitos para acumular pretensiones que ya vimos en la propia clase de hoy. También pueden haber problemas de postulación o de capacidad, dice, la incapacidad del actor o de su representante o la falta de personería de este último. Luego una cosa rara, ya un vestigio histórico, la pretensión de caución en el caso de procuración oficiosa. ¿Se acuerdan que cuando no estaba presente el legitimado causal y tampoco había una legitimación derivada de un vínculo de representación o de otra especie, podían comparecer en el proceso algunas personas, socios o parientes, esto está regulado en el artículo 41, pero para poder actuar por otro deben dar una garantía. Entonces dice, no, mire, este demanda por el hermano que no sabe dónde está, pero no prestó la garantía. Entonces opone esta excepción. La prescripción, que la ley ahora deja claro que no puede ser alegada posteriormente porque había una discordancia entre el Código Civil que decía que la prescripción podía ser opuesta hasta en la segunda instancia, y el CGP decía que no, y entonces ahora la ley se encargó de aclarar que la prescripción solo puede ser opuesta, la prescripción extintiva obviamente está referida, que es este instituto que está a medio camino entre el derecho sustancial y el derecho procesal, porque si bien es tratado por el derecho sustancial como un modo de extinción de las obligaciones, en realidad solo funciona si es hecho valer dentro del proceso. Bueno, la oportunidad para hacerlo valer es en el momento de la oposición de las excepciones previas, como una de las actitudes del demandado. Ven que en este caso, en realidad, la ley está elevando algo que si bien tiene un sustrato procesal, es algo sustancial, como es de mucha evidencia, lo eleva al momento del ejercicio de las defensas formales del 133 del CGP. El ejemplo de hoy, que lo veíamos como un caso de manifiesta proponibilidad objetiva que señalaba Verónica, pero que en realidad acá, si el juez no lo vio, porque no sabía, se le pone de manifiesta como una excepción previa, el juez puede y debe disponer que se clausura el proceso por cosa juzgada, o porque hubo una transacción. El último caso que cita la ley es la falta de legitimación o interés, pero la falta de legitimación activa sería. ¿Pero cuándo? Porque la falta de legitimación activa, ¿cuándo se va a saber normalmente? Que el actor no tenía legitimación activa, ¿cuándo se sabe? ¿En qué momento? Que el actor no era el acreedor, ¿cuándo se sabe? ¿Cuándo demandó o cuándo? Cuando contesta la otra parte, la contraparte. Pero ¿cuándo se sabe con certeza de que alguien no tiene legitimación sustancial? Cuando se presentan las pruebas. Ok, pero ¿en qué momento del jurídico? ¿En qué momento hay certeza sobre eso? No está bien, están todas las respuestas bien, pero no. Santiago. Yo iba a decir con el juez. Sí, Álvaro. Con la sentencia, muy bien, Santiago, eso, con la sentencia. Pero la ley dice, pero ojo, cuando rompe los ojos, cuando es evidente, dice, la falta de legitimación e interés cuando surja manifiestamente de los propios términos de la demanda. Así como la improponibilidad manifiesta de esta última. De vuelta, puede revisar la improponibilidad manifiesta. En estos casos, en realidad, son cuestiones vinculadas al derecho sustancial, no necesariamente al derecho procesal. Sin embargo, el gestionismo procesal nuevamente dice, no vamos a tramitar todo un proceso que es inútil si ya desde arranque, desde pique, nos damos cuenta
que no hay posibilidad de una sentencia favorable para el actor. Profe, Sí, y el tema de la conciliación, ¿también la puedo plantear yo? O sea, en caso de excepción, ¿me corresponde a mí? pero ¿qué cosa de conciliación? Si hubo acuerdo conciliatorio. No, que faltó, por ejemplo. Ah, bueno, son dos cosas, muy bien. Si hubo acuerdo conciliatorio, ven que obviamente es una excepción previa y no está prevista, pero es muy parecida a la cosa juzgada o la transacción, o alguien podría decir que ahí hay cosa juzgada. Por ejemplo, la pendencia de la acción anulatoria ante el TCA tampoco está prevista y es una excepción previa, y así muchas otras. Lo que usted dice de que no, que no hay conciliación previa, podría ser una excepción previa en un arbitraje, porque eso produce la nulidad de la demanda. Sin embargo, como vimos, en el proceso civil no produce la nulidad, lo que produce es la suspensión. Entonces no es una excepción previa. La excepción previa pretende aniquilar la pretensión. Eso simplemente es una denuncia de un evento, de la ausencia de un requisito procesal que va a producir la suspensión del proceso y el juez va a ordenar cumplir. Pero no está mal su pregunta, porque en realidad hay algunas que se les da el tratamiento de excepción previa y estrictamente no lo son. Van a ver que el modo de efecto de proponer la demanda lo que va a producir es que el juez le otorga un plazo al actor para que corrija su demanda. No aniquila del todo la pretensión. Claro que si no la corrige va a quedar aniquilada. La prestación de caución también va a permitir que preste la caución y el juicio continúe. Sobre la forma en que se resuelven las excepciones previas y sus consecuencias y su forma de impugnación, vamos a estudiar la clase que viene cuando veamos audiencia preliminar. Lo que sí, muchachos, las excepciones previas, algunas de ellas refieren en realidad a la ausencia de presupuestos procesales. Y cuando refieren a la ausencia de presupuestos procesales, pueden ser declaradas de oficio esas faltas de presupuestos procesales por el propio juez, aunque la cuestión no haya sido planteada como excepción. El juez de oficio puede relevar la ausencia de presupuestos procesales. Por eso el 133.2 dice: el tribunal relevará de oficio la incompetencia, por razón de materia, cuantía o grado o turno, la litispendencia, la falta de representación, la incapacidad declarada del actor o de su representante, la caducidad, la prescripción no, la cosa juzgada, la transacción, la manifiesta falta de legitimación en la causa o interés y la improponibilidad manifiesta de la demanda. Respecto de la incompetencia, la ley aclara: la incompetencia, excepto la que refiere a la materia penal, solamente podrá ser relevada antes o durante la audiencia preliminar. Celebrada esta, precluye la posibilidad de plantearla, y el órgano jurisdiccional de primera instancia continuará entendiendo el asunto hasta su finalización sin que ello cause nulidad. Declarada la incompetencia, las actuaciones cumplidas serán válidas y se remitirán al conocimiento del tribunal competente. Explico. Tradicionalmente había una distinción entre incompetencias que daban lugar a ineficacia o nulidad absoluta e incompetencias que daban lugar a ineficacia o nulidad relativa. Poco a poco existió una evolución en el derecho procesal uruguayo, donde cada vez eran menos los casos de ineficacia absoluta por incompetencia. Y hoy el único caso que queda es cuando hay violación de la materia penal, es decir, si un juez civil tramita un juicio penal, si un juez laboral tramita un juicio penal, porque se equipara casi a la falta de jurisdicción. Es como que los jueces de las demás materias solo pueden actuar en materia penal en casos de urgencia, pero no pueden tramitar todo el proceso penal, ni mucho menos tomar las decisiones. Sin embargo, respecto de los otros criterios de distribución de la competencia, ha habido una flexibilización, que llega a este punto. Supongamos que el juicio claramente era un juicio cuyo objeto era un conflicto individual de trabajo. Por tanto, correspondía a los jueces letrados de trabajo. Pero supongamos, el caso es extremo, los casos son más vidriosos en la vida real, que el proceso se tramitó ante la justicia civil, ante un juzgado letrado en lo civil. El demandado no dijo nada, no se excepcionó por incompetencia por razón de materia. La ley dice dos cosas. Si el juez advierte
que es incompetente, pero había sustanciado demanda y contestación, no anula. Envía el expediente a un juzgado letrado y se continúa. Porque no tenía ningún sentido que se anulaba. Porque él era tan juez como el otro y no ha tomado ninguna decisión. Pero también dice otra cosa la ley, que si el juez no advierte su incompetencia, salvo la penal, no advierte su incompetencia y sobrepasamos la audiencia preliminar, la incompetencia queda prorrogada, ya no podrá manifestarse, ni ponerse, ni tener ningún efecto. En definitiva, porque la cuestión de la distribución de la competencia es sí una cuestión vinculada a la especialización de las sedes, pero es también en el fondo un tema de distribución del trabajo. Y ese juez es tan juez como el otro y va a poder estudiar y va a poder resolver tan bien como el otro. Claro que es preferible que los jueces actúen dentro del ámbito de su especialización, pero las consecuencias de que un juicio pudiera avanzar, llegar a segunda instancia, que el tribunal anulara porque el juicio correspondía a la justicia laboral y no a civil, era más perniciosa que favorable. La otra actitud que señalamos, bueno, algo que tienen que saber ustedes, perdón, que no les dije, que es, si se plantean excepciones previas, aparece un nuevo traslado. Se escucha nuevamente al actor. Se le confiere un traslado de la... Sí, adelante, Santiago. Ese traslado desde 10 días. Se le confiere un traslado por 10 días hábiles al actor. Y tiene que proponer pruebas de las excepciones previas y después se le llama la audiencia preliminar. Sí, pero eso está perfecto, pero vamos a ver que eso lo vamos a estudiar en la audiencia preliminar. Pero sí, puedo ofrecer prueba sobre las excepciones, es muy correcta su puntualización. O sea que si se oponen excepciones previas, no se va directamente a la audiencia preliminar, sino que se confiere al actor un traslado de 10 días para que se pronuncie sobre las excepciones previas. No hay regulación sobre las consecuencias de la falta de contestación de ese traslado. Aunque hay una doctrina que creo que sigue la profesora Cled y algún otro autor, que existe un sistema general de cargas que todo acto en el que uno le da un traslado y uno contesta tiene que tener, aunque sea en la interpretación de su conducta, una consecuencia negativa. Otra actitud que puede asumir el demandado es lo que se llama el allanamiento a la pretensión, que la ley llama allanamiento a la demanda. El allanamiento es el reconocimiento de los fundamentos de la demanda y también la aceptación de la pretensión. Eso es a lo que llama allanamiento en nuestro código. Por ahí ustedes van a ver que se habla allanamiento a los fundamentos, pero eso no es lo que regula. Eso es reconocer que el otro tiene razón, pero que de repente lo que me está pidiendo es excesivo. Eso no es un allanamiento. El allanamiento en nuestro código es un allanamiento pleno, es el allanamiento a los fundamentos y a la pretensión, es decir, a las razones y a lo que se me está pidiendo. Está regulado en el artículo 134 y no opera en las cuestiones indisponibles, como ya hemos visto muchas veces, por ejemplo, cuando estudiamos la regla de la admisión, aunque esto es mucho más fuerte. Aquí no solamente se están reconociendo hechos, acá se están reconociendo los fundamentos y se está, a su vez, diciendo que lo que el otro me pide tiene derecho a que se produzca la condena, la declaración o la constitución que el otro me está pidiendo. Por lo tanto, evidentemente, como usted está disponiendo de todo, de los hechos, del derecho, hasta de su derecho, no puede ocurrir en las cuestiones indisponibles. Por ejemplo, en un divorcio, que es por causal y la prueba, y son procesos constitutivos necesarios donde debe acreditarse la causal, no importa nada que lo diga, no, me allano, si la verdad que la odio, me quiero ir, me allano a la pretensión. No, muchacho, te vas a tener que quedar hasta que se acredite la causal y se dicte sentencia. El allanamiento puede ser total o puede ser parcial. Puedo aceptar parte o puedo aceptarlo todo. Una innovación de la ley 19.090 que no deben confundir de algo que pasa en el proceso laboral, es diferente, pero no los quiero marear, eso lo van a estudiar el año que viene, pero cuando estudien proceso laboral van a ver que no es igual. La innovación es que
la ley dice que cuando hay allanamiento parcial, esto puede ser declarado en la audiencia preliminar. Lo dice el 341.6. Lo dice el 134 infine y con remisión al 341.6. Y el 341.6, muchachos, que es regulación de la audiencia preliminar, dice: ¿dónde está? Acá. Declaración del allanamiento parcial si lo hubiere, inciso tercero del 134. ¿Mm? Y lo que se dice es que es posible entonces ejecutar esa sentencia definitiva parcial. En definitiva, usted le está diciendo, respecto de esta y esta, yo acumulé 5 pretensiones y respecto de 2 me allano, el juez lo declara en la audiencia preliminar y sería posible ejecutar esa sentencia, pasar, si no hay cumplimiento voluntario, al proceso de ejecución respecto de esas 3 pretensiones a las que el demandado se allanó. Ustedes van a ver que en laboral es diferente. En laboral lo que sucede cuando hay un allanamiento de este tipo es que el juez va a dictar una sentencia de condena parcial, donde ahí sí es más claro. Acá simplemente el juez declara la existencia de un allanamiento respecto de ciertos puntos, lo cual conduce a entender que sería posible la ejecución de esa parte de esas pretensiones respecto de las que hubo allanamiento. Existe otra actitud, que es la que se llama actitud de expectativa. Esta es una actitud rara que no pueden asumir todos los demandados. ¿Quiénes pueden asumir la actitud de expectativa? Pueden asumir la actitud de expectativa aquellas personas que son demandadas, pero que los hechos... Que no tuvieron... ay, perdón. Dele. Que no tuvieron relación con los hechos que ellos pudieron presenciar. Que no tuvieron participación personal en los hechos fundantes de la pretensión. Mismo. Álvaro. ¿Puede ser el heredero aparente? Sí, o el heredero, aunque no fuera aparente. El heredero que, por ejemplo, vienen y demandan que un acreedor que dice que mi padre le incumplió el pago en un contrato. Y yo la verdad no tengo ni idea y no tengo forma de averiguar. Entonces asumo actitud de expectativa. Otros casos es el defensor de oficio, cuando contesta la demanda de un ausente o una persona que no pudo ubicarse, los herederos, el curador respecto de los actos que realizó el incapaz antes de haber sido declarado incapaz. O sea, personas que no participaron de los hechos y que actuando y esto sí es importante, y que actuando como litigantes diligentes no puedan conocer los hechos. O sea, yo no solamente tengo la carga de contradecir los hechos personales, los hechos en los que participé, sino también los que la doctrina clasifica como hechos cuasi personales, hechos en los que no participé, pero que aplicando una diligencia media en la investigación yo pueda conocer, pueda aprender. Bueno, en estos casos, imagínense el hecho que realizó el incapaz, que no habla más, o que no razona más, que está en una situación triste en ese sentido. ¿Cómo puedo averiguarlo? Y bueno, podré hacer una gestión, pero de pronto fracaso. Los hechos que el heredero no conoce que hizo el causante. Y sí, podrá averiguar, pero muy probablemente no todos los hechos, no pueda llegar a conocer todos los hechos. El defensor de oficio que defiende a una persona indeterminada o con domicilio desconocido. Sí, podrá hacer una investigación, pero muy probablemente, y este es el ejemplo más común, el defensor de oficio en el sentido de defensor aquel que ha sido emplazado por medio de emplazamiento genérico porque no se conoce su domicilio, o aquel que es demandado no conociéndose sus datos
identificatorios como persona indeterminada. ¿No puede allanarse el defensor de oficio? Bueno, es una pregunta de difícil respuesta. Yo, en lo personal, considero que no. Porque en definitiva el allanamiento es un acto personalísimo, es un acto de disposición en el que me parece que el defensor de oficio no podría participar porque estaría disponiendo de un patrimonio ajeno sin ninguna habilitación, sin ninguna legitimación de especie alguna. La ley no lo dice, pero mi respuesta sería que no. La respuesta de expectativa es esto, es, bueno, estoy averiguando. La ley no dice cuándo se efectiviza la respuesta de expectativa, dice, cuando la demanda debe ser contestada por quien no ha tenido participación personal en los hechos y carezca la posibilidad inmediata de informarse respecto de los mismos, como el heredero o el defensor de oficio, le será admitido reservar su respuesta definitiva para después de producida la prueba. La respuesta de expectativa no impide producir pruebas sobre hechos tendientes a destruir la pretensión del actor. O sea, a pesar de la prueba de expectativa, puedo ofrecer prueba. Y van a ver que aparece algo muy raro, porque ¿cuáles son los hechos que necesitan prueba? ¿Todos? ¿Cuáles? Los que sean Los que no han sido controvertibles. Muy bien, Álvaro, muy bien, Sánchez creo que fue la que habló, y Verónica. Los que han sido controvertidos. Sin embargo, acá no contradijo, pero como no puede contradecir, se altera este fenómeno, y en realidad va a haber pruebas sobre hechos no controvertidos. O sea, con la respuesta de expectativa usted realmente evita la aplicación de la regla de la admisión, pero claro, va a tener que justificar que usted no podía informarse. Luego la ley no dice exactamente en qué momento se efectiviza la respuesta de expectativa. Dice que simplemente es después de la prueba. Parecería ser que en los alegatos finales usted realiza su defensa. Muchachos, nos quedan dos actitudes del demandado que vamos a ver muy rápidamente. La primera de ellos es la citación de terceros, que ya vimos cuando vimos intervención de terceros. Es decir, a mí me demandan y yo puedo citar a un tercero, ya sea por controversia común, una de las hipótesis que ya vimos, por citación en garantía o por fraude. Estas cuestiones ya las vimos y ustedes la pueden repasar en intervención de terceros. Y la última es la reconvención. ¿Qué es la reconvención? ¿No es como la contrademanda que hace el demandado contra el actor? Es la contrademanda que hace el demandado contra el actor. Mestre. No, iba a decir eso también, que es como una segunda demanda y nada, que puede ser por uno o varios demandados. Muy bien. La reconvención es un fenómeno de acumulación sucesiva por inserción. Se acumulan pretensiones en forma sucesiva, no inicial, y por inserción se inserta una pretensión ahora del demandado contra el actor o alguno de los actores, no contra un tercero. Dice, la reconvención solo procederá cuando se den los supuestos del artículo 120.1, es decir, no puedo reconvenir cualquier cosa, tiene que darse los requisitos que ya vimos cuando analizamos el 120.1 para la acumulación. El requisito del 120.1, muchachos, era que se trate de pretensiones de igual fuero competencial o que si fueren de fueros competenciales diversos, tengan conexión las pretensiones. O sea que si a mí me demandan por daños y perjuicios derivados de un accidente de tránsito, yo puedo reconvenir por el despido que me produjo el actor laboral. No, no puedo, porque no pertenecen al mismo fuero competencial y porque no hay ninguna conexión. Porque se acuerdan que el 121 decía que se trate de pretensiones de igual materia y si pertenecieren a fueros competenciales diferentes, las pretensiones deben ser conexas entre sí. Y en este caso, no lo serían. No podría plantear esa reconvención. Debería presentar un juicio laboral aparte. A su vez, la reconvención dice que debe ser simultánea también, ¿no?
perdón, Se debe reconvenir tipo en el mismo momento. sí, debe reconvenir en el mismo Ahí momento. va. Y a su vez también aplican del 120, no solamente el 1, sino también el 3, que todas puedan tramitarse por el mismo procedimiento. ¿Mm? O sea, yo no puedo reconvenir con una demanda ejecutiva, si estoy en un proceso ordinario. No puedo reconvenir pidiendo la acción ejecutiva contra el actor. Y se le aplican a este escrito las mismas reglas para la demanda. Tiene que cumplir con todo lo que habíamos dicho respecto de la demanda. Bueno, muchachos, estamos un poco pasados de tiempo, no sé si tienen alguna pregunta. La clase que viene vamos a estudiar el próximo acto que viene, que es la audiencia preliminar, que le hace a cargo de la profesora Victoria Tabazos, que ustedes saben que es aspirante, que ella también es evaluada, así que lo que les pido es que sean muy buenos con ella, que ha trabajado mucho por el curso, estudien, así pueden colaborar, participar, que a ella le viene bien porque también es evaluada por el cuerpo docente. ¿Alguna pregunta de los temas de hoy? ¿No? Bueno, muchachos, va a quedar grabado en 2 sectores por la interrupción que tuvimos que hacer, que yo tuve que cortar la grabación, y ya queda esta noche subida a YouTube. Bueno, muy buena clase, que descansen, que pasen bien, nos estamos viendo. Chau, chau. Gracias, chao. Chau.